Este es mi cumpleaños número 30. Este año, la edad y la vida me hicieron más consciente de la fugaz oportunidad que significa nacer. Por eso, decidí hacerme una promesa, celebrarme cada 5 años, construir una aventura, un homenaje que honre el tiempo que he podido conocer y recorrer este paraíso llamado Tierra. Si soy capaz de saltar al vacío desde 8000 pies de altura, ¿qué otra cosa no podría ser? He aprendido que mis conexiones son las que me permiten ver la vida de una forma más profunda y completa. Con esto, espero impulsarlos a buscar los sueños que viven al otro lado del miedo o a romper la rutina que los limita. Para mí, ese es un gran propósito de vida. Roger Solórzano Pacheco. Manuel Solórzano Astor. Es una prueba de polígrafo. Ariel Solórzano Astor. Marco Barrantes Caro. Mariela Salas Cruz. Padre. Hermano. Hermano mayor. Bueno, sí, los dos somos mayores. El amigo de toda la vida y mi mejor amigo. El mejor amigo de mi novio. Me encanta. Sí. No. Bueno, no necesariamente diría depende. Porque me gusta probar cosas nuevas, pero no es algo ya tan atrevido, entonces término medio. Creo que sí, pero me cuesta dar ese paso. Lo disfruto una vez, ya lo estoy haciendo y me arrepiento. Muy probablemente. Probablemente no. Muy probablemente no. Siempre he querido, pero diría que tal vez no. Yo creo que no. O sea, el día de hoy yo dije, la verdad creo que puedo vivir perfectamente sin eso. Qué sé yo, cuando nos montamos en la banana y nos caímos, iba a mucha velocidad, no nos habían avisado que nos íbamos a caer al mar y yo estaba preocupado por Marcelo, que era muy chiquitillo, y de ahí íbamos la familia. Cuando fui a Toronto, que era caminar alrededor de la torre, hacerse por adelante. No. No, creo que esa es de las cosas más intensas que yo voy a vivir en la vida. Me parece que no, este sería el más retador. Costa Rica. Porque para nosotros Manuel Antonio significa mucho. En un campo lleno de colchones y cosas inflables. En Japón. Pienso que me gusta mucho aquí que lo vamos a hacer, ver como la naturaleza y verde, no sé, Sudamérica, que se vea así verde como es Costa Rica. Al hacerlo en tribu, adquiere un halo de magia y misterio. Creo que lo que más me llena es que lo estamos haciendo nosotros. Y obviamente era un sueño que yo tenía. A mí no hay muchas cosas que me den miedo, pero si hay algo que me da miedo real es caerme de una altura muy alta. Entonces parte como del proceso de venir ha sido como enfrentarme a ese miedo. Yo he tenido como pesadillas de caerme. No sé si eso va como a hacer que me traume más y más bien tenga más pesadillas. O si más bien sea como una liberación. Y si pude tirarme de paracaídas y enfrentarme a uno de mis top 3 miedos, y yo puedo enfrentarme a lo que sea. Después del proceso del brazo quiero ser un poco más valiente en ciertas cosas. Tal vez en algún momento no voy a poder hacer, siento que como para aprovechar el momento. Estuve pensando más como el reto personal de que si puedo, soy capaz de hacerlo y esa valentía de mostrármela a mí misma. Tal vez uno lo piensa demasiado, yo puedo y lo hice, como tener esa satisfacción. Una sensación de volar, de libertad. Yo entiendo que no es una caída libre porque al haber viento, por lo menos yo lo que he visto, hay periodos de tiempo en que la gente al abrir los brazos y las piernas se mantiene sostenida en el aire. No había pensado en eso. Me imagino como mucha belleza la vista. Si me gusta ver desde la ventana de un avión, ahora ver desde el avión abierto, sentir el viento. En general es como emoción, sobrecogimiento, como que es demasiado. Muy sinceramente siento que va a ser así. Despiértese, ya llegamos. Y yo voy a decir, wow. ¿Qué sintió? No sé. Siento que así va a ser, como que así me lo imagino. Pero realmente lo que me gustaría sería sentir que es como volar. Y me imagino que va a entrar un momentillo ahí de pánico, ahí de adrenalina que voy a sentir. Me imagino que se va a sentir bastante viento en la cara, entonces me preocupa al abrir la boca que se me puede meter el aire. Pero creo que eso debe ser rápido y que después se va a disfrutar, planear, porque después uno va a ir medio planeando. Yo me imagino que va a tener el corazón a mil, que voy a estar así, sin aire, como cuando uno le empieza a dar como ansiedad. Creo que va a ser lo más difícil. Y yo espero poder abrir los ojos, tengo que abrir los ojos, pero va a ser como, sí, un segundo como adrenalina al mil. Y definitivamente uno se siente cómodo porque va a ir una persona con uno. Necesito ese impulso que me da esa persona, ¿no? Creo que podría quedarme en el avión.
en la feria del trueque y reaccionaron con alegría. Yo creo que se lo dije a unas familias que yo les tengo aprecio. También se lo dije a Mayra, la coordinadora de la feria, y entonces se reía. Lo veían como hermoso el hecho de que fuera con mis hijos. No, veo que la gente lo ve como más normal de lo que yo lo veía. Por ejemplo, por la elección de Ana, lo digo normal, digamos que no tenía ninguna preocupación. Michelle, que no quería que me tirara. Se preocupó mucho por mí, por nosotros. Tiene cierto sentido porque vinimos todos nosotros y ellas se quedaron allá, tal vez con el susto de qué nos va a pasar. Fue Mariela, estaba ahí, yo recibí el mensaje y hablamos, entonces yo estaba con Mari y yo le dije, me voy a lanzar de paracaídas, entonces el momento, estaba dando la oportunidad, entonces no voy a decir que no. Y la incité a venir también a acompañarme. A mi hermana y mis papás, nada más les dije, por cierto, no les he contado, creo que me van a entrar de paracaídas. Ya tenía pagado la reserva y todo. Y me extrañó su reacción porque pensé que iban a actuar un poco como, ¿verdad? Extrañados, que cómo y que tal vez que no lo hiciera. Y más bien fue una reacción de aproveche que pueda hacerlo y hágalo. Y a mí me hubiera encantado hacerlo. Entonces eso como que me dio mayor impulso. Muy confiado y muy seguro. Con mi tribu yo me tiro para atrás, me tiro confiado. En este caso yo creo que va a ser para adelante, pero bueno, para el lado que sea. Tranquilo, contento, y sí me imagino a la vista y estar ahí, no me siento preocupado. Emocionado, ilusionado, y es raro porque en realidad no siento miedo. Pero sí siento que si me pongo a pensar en cosas específicas, como un vacío en el estómago, que probablemente es una manera de sentir miedo y nada más no la estoy procesando. He estado tranquilo ahí, como que hoy me agarró un momentillo, bueno, ayer y hoy he estado ahí como un par de flash ahí que llegan a la mente y empiezo como así, ¿qué pasará? ¿Qué es esto? ¿Qué no sé qué? Pero he tenido unos días muy movidos, entonces no he logrado como pensarlo muy bien hasta que llegué aquí y ya lo hace más real. Es vacilón porque siento que lo he estado guiando el pensamiento y entre más se acerca lo que estoy pensando es ya me está quedando muy poco tiempo para procesarlo, entonces tengo como esa confusión, ya no hay nada que hacer, ya aquí estamos, el hecho de que sea grupal, a uno lo va moviendo en conjunto. Me llama mucho la atención que todos nos sentimos muy similares, se siente el ambiente, emoción y nerviosismo, yo siento que no estoy sola, todo el mundo lo siente, entonces eso me da como tranquilidad. Claro, estoy por cumplir 70 años, es un momento muy significativo. Sí, están pasando muchas cosas. Me voy a casar, estamos planeando tener un hijo, tenemos varios viajes, es un momento significativo, aunque no fui yo quien lo planeé. Sí, porque es su cumpleaños y el tipo. Creo que si hubiera sido nada más como, tirémonos, tal vez no hubiera sido tan fácil decirle que sí. Pero como es un cumpleaños y además como es un cumpleaños importante, cierta parte de mí quiere acompañarlo en la aventura. Sí, son los 30 años de mi amigo, son mis 30 años, entonces pienso que sí, que es un momento interesante en la vida. Pues siento que es una forma como de romper tal vez uno se mete mucho en lo cotidiano y en el día a día y siempre hacer lo mismo. Entonces siento que es una forma de como hacer como una interrupción y decir haga algo diferente y eso le va a dar como, no sé, un impulso de haga nuevas cosas, más ahora que no está en fin de año. Entonces me parece como significativo de esa forma. El buceo en la isla del Coco, buceando con tiburones. Sería bonito un viaje en un RV en Estados Unidos, Islandia. Viajar por la naturaleza. Había algo que yo quería cuando estaba en el cole, recorrer Sudamérica en moto. En esos tiempos la falta de responsabilidades hacía como que fuera como más fácil imaginar. No sé, tal vez ya viejo podría ser una aventura que me gustaría hacer. Quiero subir a Catenango y lo voy a lograr, nada más que tengo que ir planificarlo. Quiero un globo aerostático, es algo que siempre he querido. Entonces creo que esa es una de las que de fijo me gustaría.
el mar, las costas y los sembradíos de palma africana. Las vueltas, como tanto cambio de dirección. Me imaginaba que haya más lineal, pero no tenía sentido porque cómo llegaban a donde tenían que llegar. Yo me imaginaba que iba a ser como una caída libre toda potente y demasiada velocidad y en realidad pasa demasiado rápido. Es más como flotar. Era cómo se sentía la avioneta, tenía como mis dudas ahí del movimiento y cómo era, y eso no se sentía. Y luego lo del tema de cómo se siente el vacío y todo esto, realmente como que no fue algo que sintiera, únicamente cuando estuve ahí como manejándolo, pero la verdad fue más tranquilo de lo que esperé. Creo que me imaginaba más terror del que sentí, que me iba a dar como una ansiedad muy fea estando en la avioneta, digamos, antes de saltar. En la avioneta más bien iba calmada. No fue así como que yo sentí que se me iba a salir el corazón o como que me quedara bloqueada o algo así, que fue lo que por un momento pensé que podía pasar. Los segundos antes de saltar, que era cuando uno veía de que realmente aquí estoy y voy a saltar al vacío. Parte de la puerta y tampoco se cumplió porque en la puerta la verdad no me sentí asustado, me sentí muy tranquilo. Y realmente lo que me daba miedo era como morirme, que algo fallara y me muriera. Todo fue como muy seguro, todo estaba muy organizado, tenían como protocolos muy bien establecidos. La sensación del vacío que iba a sentir no fue tan así, entonces no me dio tanto miedo, pero lo que al final me generó como más ahí interno fue el tema del viento. La cantidad de viento, que no sé, no lograra respirar bien, por ejemplo, que era tanto el aire, digamos, la parte de caída libre, pero siento que como que esa parte llegó un momento que yo hice y luego ya sacaron el paracaídas, entonces todo bien. Yo imaginaba lo peor que me iba a terminar, Sí. incluso que se me iban a salir los mocos y todo, no, o sea, fue mejor de lo que pensé. Que no hay nada que temer porque cualquier acción que yo emprenda con mis hijos, por un efecto de un milagro, siempre es exitoso. Realmente eso era como una convicción, que entonces me diría lo mismo que me dije en ese momento. ¿Cuál sería el objetivo? Porque estaba muy tranquilo, no sé si hay algo que le podría decir, parece que no cambiaría ni lo que hice. Que pida que me amarren bien el culo porque me golpeé como el niés. Que le iba a gustar bastante, que se mantenga tranquilo y que disfrutara la experiencia. Creo que lo hice, que se atreva a más cosas, aunque a veces uno tenga dudas. Sí lo hice, pero que lo hubiera hecho aún más. Vea todo su alrededor, vea el paisaje, porque uno se pone mucho a pensar en lo que está pasando y lo que tiene que hacer y tengo que abrir los brazos y tengo que hacer esto. Entonces irse en el paisaje un poquito más. Cuando se abre el paracaídas se siente un jalonazo fuerte hacia abajo. Claro, es muy bonito porque entonces uno dice, ya se abrió el paracaídas, estamos seguros. Pero ese jalonazo sí es inesperado porque fue muy fuerte. No esperaba que ver Manuel Antonio desde arriba me fuera a maravillar tanto. Creo que estar como en la avioneta, o ensardinado, como una latita de sardinas, y ver el cielo y el paisaje, yo no me esperaba como ese nivel de paz ahí arriba. Cuando ya no está en el paracaídas, la verdad pensé que se podía sentir un poquito más, pero realmente es como un viaje muy tranquilo y como que ya uno pasa la adrenalina y logra como entrar en un modo de disfrute. Como yo era la primera en tirarme, se abrió la puerta de la avioneta y el viento fue mucho. Incluso yo dije, creo que me voy a ir, o sea, yo voy a salir volando. Al final era la idea, pero es como eso de que uno pensó que tal vez iba a ser más fácil acomodarse, pero tiene que agarrarse bien y ponerse ahí. Entonces siento como que ese shock de abrir la puerta y la cantidad de viento. Yo creo que no cambió mi percepción del miedo porque tal vez el mayor temor fue al poner las dos piernas fuera de la avioneta. Pero ahí no dependía de mí, el que faltaba era el que me dirigía. No el miedo, sino de tirarse en paracaídas. En un principio yo tal vez le estaba poniendo más peligro del que realmente representa. Sí, era lo que yo le decía de mi experiencia espiritual y esotérica. Normalmente cuando hay algo peligroso, yo le comienzo a dar demasiadas vueltas, comienzo a pensar todas las posibles maneras de morir. Y esta vez lo que yo dije es, voy a intentar que la nada sea lo único que está en mi cerebro. Entonces, como yo no estaba pensando en esas cosas, en realidad nunca me dio miedo, sino como que me dio tal vez como los nervios que uno siente el primer día de cole, pero no se sentía feo. Hay situaciones en donde uno tiene como que dejar ir porque no tiene como ningún tipo de control, que sea lo que tenga que hacer, o sea, uno de verdad no puede hacer nada. Siento que tengo tal vez una gama más grande de cosas que sé que puedo hacer, que puedo creer en mí. Esto es como un escalón ahí superado. Siento que aunque sea otra experiencia, tengo que pasar por el mismo proceso que pasé por paracaídas. Sí me da un poco más como de, ok, soy valiente, sí voy a poder, me tiré de paracaídas, ahora puedo hacer otra cosa. Entonces siento que me da como una valentía extra, no como que me quite miedo, pero me da como un poquito más de motivación a mí misma.
Que me emocioné mucho porque yo dije, sí, sí es cierto, o sea, es cierto a lo que vinimos, esto va. Entonces me llené de ilusión, era la fantasía hecha realidad. Es demasiado bueno, o sea, es demasiada emoción tener el pie en ese soporte de la avioneta, es demasiado bueno. Yo entré como en un modo de qué es lo que tengo que hacer, o sea, cuáles eran las instrucciones. Entonces, tengo que poner los pies en la plataforma, eso es lo que tengo que hacer. Puse el primer pie y saqué el segundo pie y se me fue. Y entonces fue como, tengo que traerme ese segundo pie a la plataforma. Puse el segundo pie a la plataforma, él me dijo, listo. Y yo, sí, juácata. Y no me acuerdo. Y solo sé que de repente ya estaba en la puerta y de repente tenía que bajar los pies y cuando puse mi segundo pie, tiraron. Entonces todo fue muy rápido y cuando iba ahí ya para abajo, en ese momento así que uno piensa todo, pero rápido pensé que era menos de lo que yo estaba imaginando, entonces creo que me aflojé como rápido y disfruté mucho cuando ya iba ahí en unos como 1 o 2 segundos de caída libre que pude tal vez procesar. He intentado acordarme, pero no he podido. O sea, me acuerdo cuando llegué, el muchacho estaba conmigo, yo puse así la cabeza y no sé cuándo nos tiramos. Cuando yo me di cuenta ya estaba con demasiado viento en mi cara. Y al final lo hizo el instructor, no tanto yo. Cuando abrí las manos porque uno planea en el aire. Desde el principio. Obviamente, si no me hubiera descompuesto, hubiera disfrutado más. Desde la avioneta, como que el proceso fue, como que en la avioneta fue muy pacífico, muy bonito. Creo que fueron segundos después de que ya me había tirado, o sea, los primeros segundos fue ahí un momento y después de eso ya yo como que me sentí feliz, sentir ahí como todo el aire y literal tirándose así en medio de la nada. Ya cuando sentí que el paracaídas abrió, también ya fue como un tema, ok, check, de que era una de las cosas que tal vez a uno le da miedo, que no se abre el paracaídas. Ahí fue otro punto de disfrute distinto, porque son disfrutes diferentes, el de la adrenalina, un poquito más de calma y de seguridad. Cuando se abrió el paracaídas, definitivamente. A ver el paisaje y todo eso, ya lo más tranquilo era con el paracaídas y que uno va bajando. Así que estaba un poco más en paz, pero igual disfruté abrir los brazos en caída libre. Sí, hasta que iba a poner los pies en el suelo fue que yo sentí como náuseas, pero es que fue muy insignificante. Esperaba más bien como que me fuera a marear en la avioneta, pero esa parte de cuando se abre el paracaídas sí empecé a sentirme mareado. Hizo lo que pudo. No le digo que se me olvidó todo. Era, ¿qué hago? ¿Qué hago? Y de repente tenía la cabeza para allá y ya el tirón del cuello. Y luego yo dije, no, el camarón inverso. Entonces hice el camarón inverso, pero mi cuerpo hizo lo que pudo. Sé que iba a ser un poquito como de más miedo y nerviosismo y que me agarrara algo en el estómago, pero me sentí bastante tranquilo. También hubo un periodo ahí en el avión que nos pusieron a respirar 3 veces, entonces yo nada más pensé que lo que venía era disfrutar, entonces logré calmarme, entonces estoy bastante orgulloso de cómo me comporté conmigo mismo. Mejor de lo que yo esperaba, porque a veces uno piensa, uy, he tenido este dolor, me va a molestar ese día, ¿será que sí, será que no? Y yo me siento súper bien, entonces eso me alegra mucho. Yo quería como que se mantuviera la experiencia, pero de ahí había que tocar tierra. Yo no, realmente no era lo que yo esperaba. Para mí todo sucedió muy rápido. Al caer de trasero, yo sentí como unas pequeñas náuseas. Me había comido 2 huevos duros. Era un desayuno liviano, pero yo me pude haber comido uno. ¿Para qué los 2? Pero de ahí Sentí que me iba a vomitar. Agradecí mucho estar abajo. Mucha risa porque Isabel estaba como un niño perdido de Peter Pan. Unas cosas que me da cosilla cuando estábamos pensando lo de la paracaídas, etcétera, es como la gente cae, entonces tenía como miedo a rasparme un poco. Lo que sentí era un poquito de tiesura porque el maestro me dijo que estirara las piernas y como que no las pude estirar de la forma correcta, entonces yo dije, bueno, tengo que esforzarme en subir los pies lo más que pueda para no entorpecer el proceso de caída. Entonces yo me agarré las piernas, las subí y cuando ya tocó el piso fue como demasiado smooth y literal nada más me senté y ya. La satisfacción de que ya iba a terminar y que lo había hecho, ya era como esa mentalidad, ya se hizo. Lo primero que me dijo mi mamá fue, llámeme, o sea, avíseme cuando toque tierra, y yo dije, ya. conexión, es conexión con el todo, con el aire, con el sol, con el viento, con las montañas, con el mar, es conexión, la palabra es conexión. Yo diría que adrenalina, mucha emoción. Paz. Procesos emocionales que uno vive, es como literal el proceso del paracaídas, que es ese momento en el que uno que tiene esa ansiedad y no sabe cómo va a manejar algo que tal vez viene, o ya sea un examen o esas cosas, presentaciones o lo que sea, uno tiene una emoción muy alta y una expectativa. Después cuando ya uno está en el momento tiene que creer en uno y confiar y decirse a uno mismo, no, yo puedo, estoy seguro de esto, me puedo controlar, tengo que respirar, yo soy el que mando mi cuerpo y también puedo analizar cómo responder ante lo que me está sucediendo. Y luego de que ya uno está en ese momento de adrenalina, viene un periodo de calma en el que también es importante, eso sucede con todas las cosas en la vida, en la parte emocional, en la vida, en las partes difíciles, como un paracaídas, también hay gente ahí que, familia, amigos, que son ese paracaídas que lo agarran a uno y después de esa caída libre lo abrazan a uno y ya puede uno ir un poquito más tranquilo hasta que ya llega al destino que debe llegar. Transformador, algo que hay que experimentar por uno mismo.
Es una experiencia espiritual que le devela a uno lo mágico que son los pequeños momentos de la vida. O sea, hay magia y milagro. Solo estar vivos ya es magia, ya es milagro. Entonces hay otras dimensiones de la existencia que uno siente en estas experiencias. Y pensé mucho en Leonardo da Vinci, todos sus experimentos para volar y me produjo mucha ternura. Cumplí un sueño de niño. Sí, creo que si una persona hace el salto con introspección, puede ser un proceso que le ayude como a entender mejor los nervios y el miedo. Tal vez el real cambio, lo que pueda suceder después de esta experiencia, lo pueda ir sintiendo con el paso del tiempo. Yo espero que me abra a ciertas decisiones o a ser un poquito más atrevido en algunas cosas, pero no creo que sea como un momento a otro, nada más con todas las otras experiencias que he tenido, como que va a ir acumulando confianza y saber que puedo subir más escalones. Me hizo confiar en mí más, o sea, decir yo puedo. Quisiera saltar de nuevo para practicar conducir yo mismo el paracaídas, porque lo hice, pero quisiera hacerlo más tiempo. Mi primera respuesta sería que no, me gustó mucho, pero me parece que como una vez, en mi caso, está bien. ¿Quién sabe? Claro, sí, 1000 veces. Sí, pero no en ese momento. Yo salí y yo dije, ya cumplí. Recomiendo la experiencia. Yo se lo recomendé a Casilda. Dice, ay Dios guarde. Sí, claro, no es para todo mundo. Sí, a todas las personas por lo menos una vez en la vida. Totalmente la recomiendo. Estoy seguro que a mi hermana le gustaría, sería un reto para ella, pero creo que es algo que disfrutaría bastante al final. Sí, y es algo que yo dije, creo que puedo vivir sin eso, pero he escuchado mucha gente que dice me hubiera gustado, entonces si pasa ese pensamiento o si alguien a uno se lo dice, mándese. Esta primera aventura fue un testimonio de la huella que podemos dejar en quienes nos rodean. Por ello, en este efímero tiempo compartido, seguiré impulsando sueños y animando a otros a volar. Ahora, ¿qué sigue?